Noches, profesor. Se le escucha fuerte y claro. Bien, vamos a empezar este, este curso de novedoso, ¿no? Para la especialidad llamado Neurociencia en la Rehabilitación Neurológica, ¿no? Bien, bueno, a ver, voy a hacer un poquito de lo que vamos a hablar, si no, el módulo. Bien, a ver, me van a, voy a presentar el sílabo. ¿Logran ver, colegas? Si no, Se ve, Majito. ya, a ver, ya, ahí se ve mejor. Bien, leo la sumía, el curso de área de la especialidad de naturaleza teórico-práctico. Tiene como propósito fortalecer en los estudiantes la comprensión de las bases neurocientíficas aplicada en la rehabilitación neurológica, para desarrollar competencias para intervenir eficazmente en las alteraciones neurológicas. Es fundamental para profesionales capaces de integrar conocimientos teóricos y prácticos, optimizando los procesos de recuperación funcional, mejorando la calidad de vida en los pacientes. A lo largo de la asignatura, los estudiantes abordarán las bases de la neurociencia aplicada a la neurorehabilitación, a la evaluación neurológica y funcional, a las intervenciones terapéuticas basadas en evidencias científicas y la innovación en el campo de la neurorehabilitación. Estos contenidos permitirán al estudiante diseñar y aplicar estrategias terapéuticas fundamentadas en los principios científicos y orientadas hacia la recuperación integral. ¿Qué es lo que se quiere como logro? Es que al finalizar la asignatura, el estudiante expone las bases científicas que explicarán cómo el sistema nervioso se reorganiza y se recupera tras una lesión neurológica de acuerdo con la evaluación de la neurobiomecánica y los factores contextuales, es decir, el análisis del movimiento y las personas y el ambiente, ¿no? ¿En qué consiste las unidades? El primer título de la unidad es Neurociencias aplicadas a la rehabilitación, donde identifica las teorías de plasticidad y aprendizaje motor para intervenir en la disfunción del movimiento, ¿no? La segunda vamos a hablar sobre la evaluación neurológico funcional. El tercer tópico vamos a hablar sobre intervenciones terapéuticas basadas en evidencia, fundamento del concepto control postural, fundamento de la facilitación de patrones de movimiento, como dando la entrada a BOBA y FNP, ¿no? Y la última es innovación en el campo de la neurorehabilitación, fundamento de la tecnología aplicada al movimiento y fundamento de las teorías celulares para activar el movimiento. Células madre, la robótica, la anterior, ¿no? Supuestamente entre la unidad uno y 2 debe haber un examen teórico parcial de las, digamos, cuatro primeras clases, ¿no? Y después de esto ya la tercera y cuarta unidad, ¿no? Y un examen final
al término. Ahora, miren, lo que vamos a dictar en la teoría son estos puntos, ¿no? Pero en la práctica vamos a hacer, vamos a utilizar, voy a dejar de compartir, quiero que prendan sus cámaras y en la práctica vamos a compartir un modelo de neurociencia para la rehabilitación, ¿ya? En la teoría vamos a hablar de neuroplasticidad, vamos a hablar de síndrome de primera neurona, si no me equivoco. Vamos a hablar de las teorías de control motor, vamos a hablar de algunas intervenciones basadas en evidencias y vamos a hablar de las neurociencias tecnológicas, bueno, o de la neurociencia tecnológica. Muy bien, esa es la teoría cumpliendo el sílabo. Pero en la práctica vamos a llevar un modelo de neurociencias aplicada a la rehabilitación o a la neurorehabilitación adaptada al Perú. ¿Está bien? Sí, vamos a hacer como un piloto, ¿no? Es decir, cómo vamos a manejar a un paciente. Entonces, la práctica nos da esa oportunidad de aplicar un modelo de tratamiento, ¿no? Donde en el modelo, vamos a explicarlo mañana, va a tener muchas aristas, ¿no? En el modelo vamos a hablar de neurociencias en la práctica y en la teoría vamos a hablar de neurociencias, ¿no? O sea, la diferencia es que la neurociencia es una ciencia que estudia el cerebro del hombre y neurociencias en la práctica sería disciplinas neurocientíficas que estudian al hombre. O sea que es más filosófico, más histórico y más, digamos, más social. ¿Ya? Entonces, hoy día nos vamos a convertir en la neurociencia cognitiva. ¿Ok? La neurociencia que está propuesta en el sílabo. El modelo occidental, el modelo tradicional actualizado. Y en la práctica nos vamos a volver un modelo mm, controversial, dialéctico, novedoso, audaz, ¿no? Que propone soluciones a nuestra realidad. ¿Ya? Entonces, este modelo no es que ustedes lo pongan en práctica, sino que lo conozcan, ¿no? Y conocen el modelo que aplicamos en nuestra práctica clínica y en la docencia y en la investigación. ¿Ya? Entonces, ese modelo lo voy a compartir con ustedes. Hecha la aclaración, entonces nos vamos a meter al mundo de la neurociencia, un poco de la historia, ¿no? De la neurociencia, más o menos eh, desde cuándo se empieza a hablar de la neurociencia, ¿no? Eh, lo que se hablaba antes era la neurología, pues, ¿no? La neurología, lo que se hablaba de la neurología en la especialidad era la fisioterapia en neurología, ¿no? Entonces, era una disciplina orientada al manejo de la lesión, ¿ya? Centrada en la lesión, que era necesario interpretar en los años 50, 60, 70 y aquí en Perú hasta los 80 y 90, ¿no? Incluso hasta ahora, ¿no? Hay todavía un convencimiento
de que lo que se reeduca, lo que se mejora, es la lesión, ¿no? Y esa visión, bueno, es parte de la historia, ¿no? La ciencia evoluciona, eh, digamos que el gran padre de la neurología fue Sherrington, pues, ¿no? Los estudios de Sherrington dieron pie a la gran teoría del control motor jerárquico, ¿no? Donde las cortezas motoras de las áreas piramidales controlan el movimiento reflejo a nivel medular, ¿no? Y que si se altera esos sistemas nerviosos que vienen de la corteza motora hacia la médula, ¿no? Si al dañarse provocaba pues los reflejos, la espasticidad, ¿no? Lo que hoy en boba le llaman mm, el síndrome, digamos, los signos positivos de la lesión de la primera neurona motora superior, porque también hay signos negativos. Eso provocó bastante entusiasmo al inicio, ¿no? Eso fue, digamos, tomado por los métodos más antiguos, como los BOBAT, FNP, Boita, ¿no? Y de repente Brunstone, ¿no? Porque centraban su poderío en el término que se refiere a nosotros, la espasticidad, ¿no? El neurólogo veía o ve la espasticidad como un signo, ¿no? Que evidencia el daño de la primera neurona motora. Y nosotros en la práctica clínica, aparte que conocemos esto, lo evidenciamos como la interferencia al movimiento voluntario, ¿no? Una resistencia involuntaria a relajarse y a dejarse mover. Eh, Paralelo a ello, estas características, digamos, provocaban hipertonía, ¿no? El aumento del tono activo llamado clásicamente. ¿M? Y ese aumento del tono activo provocaba movimientos anormales, algunos llamados movimientos patológicos antiguamente, después llamados movimientos atípicos en NET o llamados compensaciones en el concepto Boa-Divita, ¿no? O patrones de movimiento anormal, en un término del concepto Boa de los 70 80, ¿no? O del método Boa en ese entonces. Entonces, eh, pareciera que la búsqueda de la solución era reducir esto, manejar esto, controlar esto, ¿no? Y ahí están las exponencias del método BOA cuando plantea sus posturas inhibitorias de relajación, ¿no? Sus posturas inhibitorias de relajación dinámica, ¿no? De una postura de relajación a otra postura en base al neurodesarrollo. No contento con ello, inicia movimientos oscilatorios, inhibitorios, ondulantes para relajar. Siempre inhibición, 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 ¿no? Posteriormente facilitaron, ¿no? Las reacciones de enderezamiento y equilibrio, ¿no? 70, 60, 70. Ya a los inicios de los 80 y mediados de los 80, ya no pensaba en ello, ¿no? Sin embargo, el FNP, eh, sus bases fueron muy arcaicas, ¿no? Las bases neurofisiológicas del FNP se basaron en Sharrington, ¿no? Las bases de descarga posterior de impulsos, sumación espacial, sumación temporal, eh, estiramiento, inversión de antagonistas o fenómeno de inducción, ¿no? O sea, todos centrados en la médula espinal. En base a ello propulsaron sus técnicas, ¿no? Sus técnicas contrastaban mucho con la forma como abordaba el concepto o el método Boad en ese entonces, ¿no? Posteriormente se aclaró esto más después de los 2000, ¿no?
que no era tanto así como se pensaba, como nos enseñaron, ¿no? Sino que había una sutileza, un manejo técnico muy bonito, una base anatómica y neuroanatómica muy importante que va de acuerdo a la evolución de la ciencia, al igual que el concepto BOA. Entonces, el concepto BOA y FNP evolucionaron mucho con las teorías de control motor y las teorías de aprendizaje motor, que para el ámbito de la neurorehabilitación vendría a ser las neurociencias. Pero la neurociencia no es solamente neurorehabilitación. Entonces ahí tendremos que definir neurociencia para la neurorehabilitación y neurociencias para la neurorehabilitación. Entonces, cuando hablamos de neurociencia para la rehabilitación, estamos hablando de las bases neurocientíficas para la rehabilitación neurológica. Y cuando hablamos neurociencias para la neurorehabilitación, no estamos hablando de una neurociencia, sino de múltiples neurociencias con enfoques diferentes al sistema nervioso, donde entre aspectos filosóficos, históricos, sociológicos y demás, más íntegro, pero que de todas maneras tiene como ente supremo el cerebro, el neocorte. Entonces, diferencien bien esto porque las neurociencias, de acuerdo al sílabo que se ha establecido, es la neurociencia cognitiva basada en la evolución de la fisioterapia neurológica a la fisioterapia de la neurorehabilitación, que son especialidades que se encargan de tratar la discapacidad en base a fundamentos neurocientíficos. Esos fundamentos neurocientíficos para la neurorehabilitación son aprendizaje motor, control motor y plasticidad. Entonces, palabras claves de la neurociencia para neurorehabilitación es plasticidad, control motor, aprendizaje motor. Si estuviésemos contentos con ello, si el profesor, en este caso yo, solo vería eso, yo estaría contento con ello. Pero el profesor tiene también implantado otro modelo de neurociencia, que sería neurociencias en neurorehabilitación. Ese modelo se lo voy a compartir en la práctica. ¿Está bien? O sea que de tal forma que me da la oportunidad de estar en el marco teórico del sílabo, convencido que estamos cumpliendo el sílabo y que estamos capacitándonos en ello, y lo vamos a hacer. Y también en la práctica nos vamos a meter a un mundo que de repente ya lo he estado diciendo, pero que no me han estado entendiendo o que todavía les faltaba herramientas, ¿se acuerdan? Y de repente es la oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento nuevo, que creemos que en una distancia muy corta, porque ya se están dando los efectos, eso va a ser una alternativa en la neurorehabilitación. Entonces yo sería uno de los pioneros, como otros compañeros seguramente en cada especialidad, el educador en neurociencias, eh, el abogado, el doctor en leyes en neurociencias, el ingeniero en neurociencias, el médico neurólogo en neurociencias, hasta una enfermera en neurociencias y un terapeuta físico de neurociencias, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, es complejo, ¿no? O sea, la neurociencia lo puede aplicar cualquier especialidad. Y esa es la que necesitamos estamos seguros para tratar un ser humano. Muy bien. ¿Se entendió?
¿Se aclaró o quedaron volando? Para que sepamos cómo nos vamos a distribuir la temática. A ver, ¿qué dice Shaley? Movió la cabeza. Puedo explicarlo, no hay ningún Es problema. que no entiendo bien el modelo de neurociencia que nos va a mostrar. O sea, nos va a mostrar diferentes teorías y en base a todas esas teorías, No, te voy a mostrar una teoría de las tantas teorías que hay. y en base a esa vamos a armar, No, en base a eso, ustedes van a entender un modelo de atención clínica. ajá, Y en lo otro, en lo teórico, es un modelo, digamos, teórico, un marco teórico, un fundamento teórico. En el otro también hay fundamento, por supuesto, pero más está orientado a tratar con casos clínicos, supongo, y armaremos ahí el tratamiento. casos clínicos, probablemente, nosotros mismos. Y no solo va a ser para tratar pacientes neurológicos, sino también para entendernos cómo somos. Eso está muy interesante. O sea, digamos, esta neurociencia es entender la vida, ¿no? Que es bien complicado, pues. No lo voy a intentar hacer porque necesitaríamos mucho tiempo, pero al menos algo nos va a ayudar para atender. Jean-Pierre o Yerena, perdón. Sí, licenciado, buenas noches. Justo lo que usted lo que acaba de comentar, fue una de las preguntas que me faltó por hacer en la clase pasada. Y yo decía, ¿no? Todo lo que hemos hecho en la clase está bonito. Comentaba con mi colega, mira, he aprendido esto de lámina de Rex, por eso es que se da el efecto de sumación, por eso es que da resultado el FNP, ¿no? Y la pregunta que me hacía, ¿no? ¿Y cómo esto lo pongo en prosa? ¿Cómo lo vuelvo yo en evaluación? ¿Cómo yo pongo la neurofisiología o lo que estoy aprendiendo, o los datos, y en este caso que se está hablando de la neurociencia, en la evaluación? Porque viene el paciente a mí y evidentemente tengo dos opciones, ¿no? Uso el modelo LNT, que me parece bastante objetivo, que es sistema neuromuscular, somatosensorial, sistema musculoesquelético, o uso el BOBAT, ¿no? Base de apoyo, centro de gravedad, uso el Berg, ¿no? El CITO-STAM, FUG y N cosas. Sí, es una forma de una escala, sí, da resultado, el riesgo de caídas, la marcha, todo eso, pero si estoy haciendo lo que estamos con la clase de de la especialidad de neuro, a mí me gustaría plasmar un poquito al menos, y por eso quisiera no sé, no viene a ser una receta tampoco, ¿no? Porque el paciente no es una receta para hacer un modelo, pero sí quisiera un modelo al cual yo sujetarme y agregar algo más de lo mío y de lo aprendido, ¿no? De repente es pedir mucho, ¿no? Porque evidentemente no todos los pacientes no son iguales, sí, pero la experiencia suya manda. Y de repente hay un modelo por ahí al cual yo me pudiese ajustar, ¿no? O Claro. adaptar, tal vez, ¿no? Yo, Mira, la verdad, una invitación, ¿no? O sea, yo creo que cuando ustedes en su vida profesional apuesten por un modelo de tratamiento o sí, pues una forma de tratar, ¿no? Mm, van a tener más oportunidad de resolver problemas, ¿no? Mucha más oportunidad de resolver problemas. Y este modelo va a eso, con mucha, en la práctica, con mucha introducción psiconeurobiológica, ¿no? Con mucha, digamos, la parte neuropsicológica, social, ¿no? Y con mucha historia de vida, ¿no? Ya nos vamos a situar poco a poco. Entonces, donde yo podría resumir la neurociencia, ¿no? Para mí la neurociencia es el neocorte, el neocorte. Pero, ¿cómo se estudia el neocorte, no? A nosotros nos han enseñado a ser expertos en el movimiento.
Generalmente trabajamos con la parte periférica, las extremidades, el cuerpo, ¿no? El tegumento, la piel, el tejido adiposo, fascia, manipulamos músculos, articulaciones, ¿no? Estimulamos y eso tiene efecto en el neocórtex, ¿no? Y ese efecto en el neocórtex quedará registrado, perdurará, ¿no? Entonces, los terapeutas físicos somos expertos en decir lento porque es adaptación lenta, rápido porque es adaptación rápida, ¿no? O espera la respuesta, o la respuesta se de inmediato, ¿no? O hay un umbral que es corto, hay un umbral que es alto, ¿no? Si llega el estímulo al cerebro, se cumple la ley de todo o nada. Nos quedamos en ello, ¿no? O siente la corriente, cuando sienta la corriente, se contrae el músculo y usted también colabore esa intención, colabore, ¿no? Entonces, todas esas cosas que llegan al cerebro, después no sabemos cómo se interpretan, ¿no? O cómo lo interpreta el paciente. O cómo logra la plasticidad en todo caso, ¿no? Y hay factores que no dependen de la terapia, sino hay factores que dependen de cómo está, digamos, estructurado el ser humano, ¿no? Y el ser humano estructurado en esta teoría hay base de información, ¿no? Información. Esa información es la que hay que explicarla bien, ¿ya? Ahora les voy a dar una información respecto a la neurociencia sobre plasticidad, ¿no? Esta información va a ser una información clásica donde ustedes van a escuchar, yo voy a hablar y ustedes van a retener, van a apuntar, lo van a anotar y lo van a tener ahí. Esa es una información cognitiva. Pero la información que yo les digo para mañana es otra información, otro sistema de información, que es difícil de explicarlo, pero difícil de entenderlo, pero ya lo van a entender poco a poco. Ya así que hay información, oye, pásale la información, ¿no? Como que me das un recado y yo se lo paso. Esa es la información de la neurociencia cognitiva, conocimiento. Pero hay otra información que está en mi cerebro, ¿no? Ustedes pueden creer que en mi cerebro está toda la historia de la vida, ¿o no? Por ejemplo, yo tengo información de que dos informaciones sobre la creación del hombre, el Big Bang y la teoría de Darwin. Y y hay una información todavía teológica, ¿no? Que el hombre viene, ¿no? Fue creado por Dios. O sea, esa información está en mi cerebro, ¿sí? Como historia. Y como historia, esa información ya es una materia en mí, ya no es una información. Esa información se convirtió en materia. Entonces, pero también nació de una idea, o sea, por eso fue filosófico, ¿no? Es bien filosófico eso, o sea, van a entender muchas cosas. No me quiero adelantar, no sé cómo saldrá mañana, yo soy una de las personas que en el momento experimentamos todo. Vamos a lo actual, ¿ya? Vamos a lo actual. Vamos hoy día a explicar lo que es plasticidad, ¿ya? Voy a apagar mi cámara y voy a hacer la presentación. Sí logran ver, ¿no? Sí, magíster.
Sí se ve, doctor, sí Profe, se ve. disculpe, ¿está grabando la clase? Sí, Ah, ya. Sorry. sí, 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 sí. Ya. Bien. Neurociencia en la rehabilitación neurológica, ¿no? Curso teórico práctico. El tema que vamos a hablar hoy día es neuroplasticidad o plasticidad del sistema nervioso o plasticidad cerebral o neuroplasticidad, ¿no? Este término es amplísimo, ¿no? Digamos que es el argumento más importante por qué un terapeuta físico hace, ¿no? Fundamenta su tratamiento y qué es lo que espera del tratamiento cuando interviene con su paciente, qué cambios se espera. Pero lo que nunca o pocas veces se intenta entender es que no estoy pasando, por si acaso, estoy hablando en la introducción. Es que nuestros pacientes neurológicos ya tienen plasticidad o desarrollan la plasticidad. No es que, que se le va a introducir una forma de entrenamiento para mejorar. No, neuroplasticidad significa cambio. Y cuando hubo la lesión, ya provocó cambios en su sistema nervioso. Murieron múltiples neuronas, van muriendo más neuronas, las vías nerviosas se obliteran, se cicatrizan, se resanan, ¿no? Hacen rebordes cicatricial para recuperar su función, los axones, ¿no? Porque trata de recuperarse, es un principio ontológico indispensable la recuperación. Y aquí entiendan esto, toda célula del cuerpo humano o todo ser vivo se organiza y se desorganiza siempre. En todo momento, nuestras células en general se están organizando, se están desorganizando y se están reestructurando. Miren, en el niño, cuando nace o cuando ya crece, los primeros meses, empieza a organizarse una serie de redes nerviosas. ¿Sí? Se organizan, se van reestructurando y van evolucionando. En el adulto, estas neuronas o estas redes nerviosas o estas células nerviosas se estabilizan y se especializan en relación al tipo de labor, de ocupación o de información que tiene su cerebro y se hacen más dúctiles al cambio en esa experiencia o en esas experiencias. Pero simultáneamente se están desorganizando otro grupo de células nerviosas o células vivas que de repente sufren enfermedades, sufren trastornos o simplemente sufren injuria o sufren estrés o no se practica. En estos momentos, ¿cuántas neuronas que dejamos de usar
se están desorganizando. Muchas. Y con los años más. Entonces, cuando uno llega a cierta edad, por eso le llaman adulto mayor a más, ya como el rol de las neuronas ya no copan su potencial como antes, y las redes nerviosas que menos se utilizan empiezan a debilitarse de forma epigenética, es decir, desde las células hasta el neocorte, y en forma cinética, desde el neocorte hasta las células. Esas direcciones son la forma como se organiza y se desorganiza los seres vivos, ¿no? Miren, nacemos de unas células, ¿no? La unión del gameto, óvulo y espermatozoides. Pasamos por unos cambios de tejidos embrionarios, mórula, blástula, gástrula, ¿no? Y feto. Y el feto empieza a enviar informaciones a un cerebro totalmente inmaduro, ¿no? Tanto sensitivo, todos los estímulos visuales, auditivos, táctiles, intraútero, como respuestas reflejas motoras de mielinización a nivel medular. ¿Ok? Entonces, ese feto madura, ¿no? Y se van formando las otras estructuras de las hojas, ¿no? Paralelo a ella, el ectodermo, mesodermo, ¿no? Del endodermo, y se forman todos los aparatos, los sistemas. Llega un momento en que ya se madura el sistema respiratorio, ¿no? Se madura el cerebro y embriológicamente, pues el niño nace, ¿no? Entonces, nace con un cerebro conformado, pero todavía no expuesto al ambiente, ¿no? Entonces ahí se le llama que el cerebro del niño es paleocórtico, ¿no? Cerebro inconsciente. Crece, nace, perdón, y se forman, pues, digamos, las redes nerviosas que equivocadamente le llamamos plásticas cuando nace. Pero nos hemos olvidado que las redes plásticas también se formaron intraútero, ¿no? O sea que ya hubo una memoria intraútera y va a haber otra experiencia después de la vida que va a formar el neocorte. Entonces, miren, si yo agarro ese fundamento, puedo explicar Boita, ¿no? ¿Por qué Boita utilizaba el volteo y la reptación refleja? Porque los niños se movían intraútero, ¿no? Se volteaban, se arrastraban o pues emitía reflejos, ¿no? Entonces, ese era un desarrollo filogenético como base para el desarrollo ontogenético después de nacido, ¿no? Hay una relación ahí de lo que estoy explicando para explicar un método, digamos, eh, el método Boita, ¿no? Como que explico un fundamento del método Boita con esto. Entonces ese niño nace, ¿no? Y se hace ya con la experiencia la otra, la plasticidad, pues, ¿no? Que es el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, el neurodesarrollo es un proceso de neuroplasticidad tremenda, explosiva. Entonces hay un orden ahí de cómo madura, también es plasticidad. Toda la experiencia de la vida puesta en práctica es aprendizaje y plasticidad. Ustedes están ahorita en un proceso de aprendizaje, ¿no? Entendiendo este curso que va a ser base para los métodos y conceptos de tratamiento, ¿no? Entonces hay expectativas, hay ansiedad por conocer. Esa experiencia de ansiedad es previa al aprendizaje, es necesaria para el aprendizaje y para la plasticidad. Los estudios dicen, si no hay ansiedad, que sería un proceso neurocientífico de anticipación, si yo no estoy expectante ante una situación nueva, entonces mis redes nerviosas de aprendizaje van a ser nulas o deficientes,
¿no? Y por lo tanto, pues las redes plásticas van a ser mucho más lentas o deficientes. Entonces, yo puedo explicar que una previa para el aprendizaje es que exista un nivel de ansiedad normal, si se quiere decir, para aprender, ¿no? Sin embargo, el exceso de ansiedad no es una red de aprendizaje, no es una experiencia, entonces la plasticidad es menos. ¿No? Entonces, el término neuroplasticidad no solamente se refiere a un momento después de la lesión, sino es en todo momento. Incluso los científicos dicen, y esta es mi propuesta, en base a lo que he leído, para mí, después del daño, nace un nuevo cerebro, o debuta un nuevo cerebro, mejor dicho. Debuta un nuevo cerebro. ¿Por qué? Porque se empieza a reestructurar todo. Cuando decimos el daño provocó una injuria en el tejido cerebral, somos mezquinos al decir que solamente se ha lesionado el sistema nervioso. También se ha desprogramado o se ha retrasado los otros sistemas respiratorios, vesicales, intestinales, todo. Incluso lo que ustedes ya saben, ¿no? Los movimientos y la sensación. Entonces, es una nueva experiencia, o sea, es como un cerebro que debuta con, digamos, con un daño. Al debutar con ese daño, entonces se va, primero está desorganizado, porque el daño es una desorganización. El daño, la desorganización es una enfermedad, un trastorno. El daño desorganiza las neuronas, ¿no? Las trastoca y el cerebro propio tiene su propia capacidad de recuperarse, porque él mismo baja la palanca y dice, no quiero sentir nada para recuperarme, ¿no? Necesito yo espacio para recuperarme, necesito menos bulla, menos acción somática, menos acción física, porque entiendo que eso me cuesta a mí mantenerlo. Y como me cuesta a mí mantenerlo, necesito yo un tiempo para reparar. Entonces, ese tiempo para reparar es programado por el propio cerebro, ¿no? Y ahí viene la fase de shock, pues, ¿no? Entonces, la fase de shock es una fase necesaria para la recuperación y la neuroplasticidad. No es algo como consecuencia que provocó el daño, sino es algo como consecuencia de, como está desorganizado y vapuleado, necesita orientarse, ¿no? Necesita estabilizarse para poder después reorganizarse. De tal forma que la neuroplasticidad es una situación que no depende de la información de la terapia, sino depende de la evolución de su vida, de la información que tiene esa persona respecto a su vida, de cómo quiere reestructurarse, cómo ha asimilado el golpe, mis características para la asimilación. Hay personas que ante una situación difícil luchan, pelean, resisten. Como dice, son guerreros, ¿no? Por naturaleza. Hay otras personas que de repente no tienen el motivo para pelear, luchar. Son características propias de cada persona las que alberga la neuroplasticidad. Hay un factor
intrínseco de la persona para sellar neuroplasticidad. Aparte, la calidad de la información como terapeutas o como familia o como aspectos, ¿no? O como el Boba dice, ¿no? Como medio ambiente que va a influir en el cerebro de esta persona, también en otras condiciones, ¿no? Entonces, antes de hablar mucha teoría que viene a presentación, quiero que entiendan que la plasticidad es el encontrar, que la persona tenga la capacidad de encontrar su propia respuesta a recuperarse, porque la persona la está esperando. Obviamente van a haber ciertas condiciones para que esto suceda. Estas condiciones de la neuroplasticidad depende de la información que tiene su neocorte. Ahí ya difiere de todo. Y obviamente la gran cantidad de neuronas que han muerto, ¿no? Y que son irreparables. Eso es primero. Entonces la plasticidad, el cuco de la neuroplasticidad, no es totalmente dependiente de la información que va a recibir, del tipo de ambiente, ¿no? De la calidad de la terapia, de las terapias, del apoyo familiar, del contexto en el medio en el cual se desarrolla, del nivel cognitivo que tenga esta persona, ¿no? Sino también de cómo reacciona inmunológicamente, cerebralmente, o sea, una inmunología del cerebro, o si ustedes quieren una, para que me entiendan un poco más, ¿no? Digamos, una resistencia a salir adelante con el daño, ¿no? O sea, es algo intrínseco, personal y que depende de la información. Entonces, ¿en qué consiste ese atisbo, esa diferencia? Es que ustedes tienen que ver, pues, en el paciente cuáles son sus condiciones de mejora, por dónde está su potencial. Y para saber su potencial, necesitamos la historia de su vida. Volvemos a lo clásico ahora. Entonces, lo que he hablado tiene como objetivo, ¿no? Identificar los enfoques de neuroplasticidad plasmados, ¿no? Del sistema nervioso plasmado por la literatura. Analizar las principales teorías del aprendizaje motor, ¿no? Diferenciar entre las lesiones de primera neurona motora y lesiones de neurona, eso va a ser la siguiente clase. Comprender el desarrollo motor normal para guiar la intervención. Esta es la primera unidad, ¿no? Digamos, aquí están las clases de la primera, segunda unidad, ¿no? Entonces, hoy día nos toca hablar sobre neuroplasticidad del sistema nervioso. Y la pregunta es, ¿qué es la neuroplasticidad? Varias definiciones. Yo voy a lanzar una. Capacidad del sistema nervioso para reorganizarse de forma estructural y funcionalmente en respuesta a las lesiones al aprendizaje. Eso es lo que he tratado de explicar. Desde el punto de vista más neuroquímico, existen mecanismos que son sinónimos de neuroplasticidad. Uno de ellos son mecanismos neuroquímicos, ¿no? Sinaptogénesis, es decir, formación de nuevas sinapsis de las neuronas indemnes. Neurogénesis, es decir, información
de dendritas que se van ramificando, de botones dendríticos que se van ramificando como las raíces de un árbol por debajo de la tierra, ¿no? Crece esas raíces y se profundiza a centímetros, a metros y a distancia, ¿no? Obviamente, este enriquecimiento de sinaptogénesis, de neurogénesis de los botones nerviosos van a generar potencial a largo plazo. ¿Qué significa potencial a largo plazo? Ustedes van a sembrar como esto se entiende como que ustedes siembran, abonan la tierra, le echan su semilla, lo riegan con cuidado, con técnica, conversan con sus plantitas, le cae la luz del sol, lo mantienen ordenado y limpio. Y cuando hacen esta tarea lo hacen con cariño, con amor, ¿no? Y con conocimiento. Entonces, lo que tú esperas es que den frutos y buenos frutos. Esa esperanza de frutos es el potencial a largo plazo. Y eso quiero que me entiendan. Prendan su cámara. ¿Está bien? Neurofisiológicamente, a ver si me han entendido. Ahorita estoy en la neurociencia cognitiva o en la neurociencia de mañana. Neurociencias de mañana. ¿En qué estoy? Cognitiva, licenciado. Cognitiva. 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 Perfecto, Cognitiva. perfecto. Entonces estoy siendo cognitivo. Cognitiva. Claro. Entonces, ¿han entendido esto del potencial a largo plazo? ¿No? Miren, si ustedes educan a su niño de una forma, ustedes cuando el niño crezca, lo que van a esperar es que, pues, que de acuerdo a cómo le han enseñado, se exprese, ¿no? Todas las enseñanzas que usted le da, sin remarcarle, sin decirle tú tienes que ser así, ¿no es cierto? Ese es un potencial niño, ¿no? Igual el jardinero que riega su planta va a dar buenos frutos. Es igual, cuando ustedes tratan a sus pacientes de una forma típica como van a trabajar ustedes, ¿qué van a esperar? Que mejore, ¿no? Ese es el potencial. El potencial a largo plazo en estructuras nerviosas se le debe a tres estructuras del sistema nervioso: cerebelo, núcleo de la base, hipocampo y corteza premotora, porque esas son estructuras subcorticales y paleocorticales muy ricas en sinapsis, en sinaptogénesis, en neurogénesis. Acuérdense que sinaptogénesis es que 5 dendritas estimulan a una neurona. Después del estímulo, este axón no tiene 5 botones, sino tiene 10. Estos 10 botones potencializa a esta neurona y a un resto. Y así van creciendo los árboles dendríticos. Entonces la sinaptogénesis es nueva sinapsis porque hay más botones. Y la neurogénesis es que existe mayor cantidad de botones, mayor dendrita y forma un árbol dendrítico extenso, denso, que pesa más. Significa que hay redes ahí de múltiples sinapsis. Y si esto se repite, entonces van creando proteínas nuevas y están generando potencial que se va a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, este potencial a largo plazo tiene un proceso. Para que sea a largo plazo, tiene que tener un potencial a corto plazo. Y el corto plazo es
el aprendizaje cognitivo de la tarea. Y a largo plazo es el aprendizaje implícito de la tarea. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje explícito y aprendizaje implícito? El aprendizaje explícito es aquel que se le explica, se instruye, se orienta, se toca, manos on sobre el cuerpo. ¿Cuál sería el aprendizaje implícito? Manos off. Ya no estoy con mi mano en el cuerpo. Lo está haciendo. De repente guiado con mi presencia y después de repente solo. Y después ya no en las terapias. Y ya lo hace en su casa o en otro momento. Entonces hay una secuencia de aprendizaje. Y lo más bonito es que existen técnicas para cada tipo de aprendizaje, corto y largo plazo. Por ejemplo, si yo repito las tareas de forma automática todos los días, solo estoy generando aprendizaje a corto plazo, memoria a corto plazo, y no estoy generando nueva información, menos sinaptogénesis o sinaptogénesis que se va a borrar, se va a diluir. Pero para llegar a largo plazo necesito este aprendizaje explícito, ¿no? Necesito esa base, tiene que ser explícito, porque está guiado por un profesional. Y después ya viene la experticia del terapeuta, cómo lo va soltando o cómo le va haciendo el destete. Nosotros decimos destete o ya no lo tengas, pues no lo mamantes mucho, ¿no? ¿Cuándo lo sueltas? Entonces hay algunos que primero cognitivo y después ya ahora te toca. O en una sola sesión, que es lo recomendable, construyes cognitivamente y después dice ya ahora te toca, ¿no? Como que uno es boba tibita y el que empieza con la práctica y termina con las manipulaciones sería el boba de NET, ¿no? Invierte, ¿no? Invierte. Funcional NET y después repara. El boba tibita primero arma, ¿no? Su control postural es sí o sí para la función. El concepto boba de NET, la función, después el control postural o paralelo al control postural. Tampoco es así, ¿no? Depende. El concepto FNP, ¿no? Va a la postura, pero con sus procesos y sus técnicas bien definidas. Pero va hacia la postura, control postural y va a la función, ¿no? Sino que lo que hace la diferencia es que sus patrones de movimiento en diagonales se cumplen, o al menos se tratan de cumplir en función. O sea, todos tienen el mismo mensaje y todos quieren un potencial a largo plazo. Porque lo que se evidencia del potencial a largo plazo es la plasticidad, pues. Cuando uno está en aprendizaje y está en plasticidad, está en una competencia. El aprendizaje es el entrenamiento. La plasticidad es el ensamblaje de ese aprendizaje, ¿no? Cómo queda esta experiencia, cómo queda, y aquí sí voy a los niveles de información, cómo queda a nivel celular, ADN, cómo queda a nivel metabólico, neurotransmisores, cómo queda a nivel funcional, las vías nerviosas, ahí están los botones, los axones, y cómo va a nivel inconsciente en las cortezas motoras. Y para que realmente exista el verdadero cambio, como esto se impregna en el neocórtex, ¿no? Y ahí pues, ahí sí
hay un punto de vista nosotros bien marcado, ¿no? Que lo repito hoy día para que tengan en cuenta, lo voy a escuchar a menudo. Nosotros tenemos tres neocórtex, que coincide con los enfoques BOA en algunos, pero que no le dan importancia como nosotros le vamos a dar. Por ejemplo, ahora estoy en las neurociencias de mañana. El primer neocórtex que mieliniza para sintonizar lo clásico versus lo de mañana, lo sociobiológico, que lo vamos a llamar, nosotros a partir de ahora le vamos a decir neurociencia sociobiológica, para que ustedes lo diferencien. Y la neurociencia cognitiva. Entonces, mira, voy a tratar de empatarlos, de unirlos. Cuando el niño nace, ¿qué parte del cerebro neocorte del niño que se está edificando se mieliniza más rápido o primero, o tiene prioridad el cerebro por la mielinización? Yo digo, lo somático, lo visceral, menos, no creo que la integración de ambos, ¿no? ¿Cuál es? Yo creo que lo Lo visceral puede ser. visceral. Lo De hecho, visceral. Lo visceral. Y, y ese neocorte visceral se llama afectivo emotivo. ¿Cuál es? Esta parte de acá. La frontal inferior, u llamado también órbito frontal, y una parte del temporal anterior, corteza frontal inferior, llamado también órbito frontal y temporal anterior, y la neurociencia sociobiológica lo va a llamar la corteza paralímbica, paralímbica, no límbica, paralímbica. Y todo lo visceral minimiza, pues primero. Entonces yo tendría que llegar a una conclusión. El niño es más visceral. Los niños, el niño en los primeros 2 años, ¿es más visceral o es más somático? Visceral. Más Será visceral. somático, somático, no somático. Es más visceral. Miren, respiración, Exacto. intestino, Llanto. leche materna, pichi, defecación, succión. ¿Ah? pero, Y pero claro, los reflejos son viscerales también, es más porque automatizado. es una respuesta al sistema fisiológico. Ya de ahí nomás ya tienen una visión diferente. Entonces, pero el niño, los 2, 3 primeros años, no solo es visceral, también es somático, por supuesto, pero principalmente es visceral. Entonces, todas estas redes frontales inferiores son las que se prenden. A ver, si me han entendido, ya no hago clase. Sirve este principio, que no lo dice el NDT, pero sí es experto en el análisis neurobiomecánico. Un ratito, por favor, un ratito.
Pero si me han entendido, no, entonces yo pongo en el adulto. Cuando tenemos un paciente adulto. Mira, ya hablé del niño normal en los primeros años, pero de un punto de vista sociobiológico. ¿Me sirve esta base para tratar a un adulto, no? Sí, yo creo que sí. Sí. Al adulto lo vas a hacer juego. Ño, 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 Ño. Ño, amiguito. No lo vas a hacer juego. Pero sí sirve. Claro que sirve. Porque la parte afectiva, emotiva, Claro, yo la claro, necesito llevar claro. para que haya una Pero la parte motivación y un afectiva en el deseo, adulto es diferente a la del niño, pues. pero necesito de ellas, sí o Por sí. supuesto, esas son las redes más Y de importantes esa forma para el haría más una aprendizaje. mejor sinapsis, si podría decirse, una mejor. Es una previa, es una mejor preparación para la intervención. Claro, es como abrir el camino de entrada hacia ese neocórtex, hacia Claro, esa persona. a eso se le llama vulgarmente, oye, saluda, oye, Exacto, conversa ajá. con tu paciente, oye, míralo. Pero es más, pues, que eso. En, Mucho más. en, Porque esa en otros sitios le dicen que es un tipo, le da mayor fuerza de sincronización o mayor fuerza también. de relación entre neurona y neurona. Toda la explicación que va a ir ahí entra ahí. Toda explicación de eso, ¿no? También es una forma de aprendizaje, ¿no? Es una forma de aprendizaje importantísimo. Y si sigues el orden, es lo más importante, pues, de tu paciente. Incluso cuando lo tocas, no lo vas a hacer, no le vas a hacer doler, ¿no? Ahora, pónganse en el caso que va tiene dolor. Ya, pero ahora, escuche, ese adulto tiene una historia de la vida afectiva y emotiva que estuvo desde el embarazo y todo su crecimiento. Esa es la información que tiene él. Esa es la que tienen que saber. Ahora sí me están entendiendo. Lógico, pues. Con las preguntas y la entrevista sale la información Pero, que pero, quieren ustedes. pero justamente, ¿no? Lo que usted está hablando ahorita me hace recordar lo que decía, ¿no? Una licenciada que era que es genetista, me decía, esta persona se recupera de esta forma porque esta persona ha sido terca y no se deja vencer. Y me decía, y esta otra persona es así porque ha sido de tal forma y le da igual, viene a la terapia y no va a progresar, porque ella solamente viene a justificar su asistencia, nada De más. acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero Entonces, y yo recién estoy entendiendo, y ella ya tu lo sabía, yo intervención recién es lo estoy entendiendo. diferente, ¿no? Tu intervención es la diferencia. O sea, tú lo entiendes, pero tú dices, ¿qué hago? Claro, el otro es, ¿qué haces? Ya sé que no va a mejorar, no va a mejorar, entonces tiro la toalla. No, la propuesta va más allá. Claro, a cada cosa que hago. Ayer, ayer, en una reunión clínica. Por si acaso hemos estado aniversario en el INR, ¿no? 63 años hemos cumplido en esta semana. Y han habido eventos deportivos, sociales, y no académicos como antes había, ¿no? Pero ha cambiado eso. Pero bueno, la cosa es que tuvimos reunión clínica, una señora que le dice a todos una cosa, a la psicóloga le dice que tiene dolor en el hombro derecho. A la terapeuta ocupacional le dice que no tiene dolor. Le pregunto, no, no tengo dolor. Al terapeuta físico funcional lo sienta, ¿no? Se siente en la tarima y en la evaluación clínica, cuando va el médico a la visita, no se siente en su cama, en su cama de hospitalización. Ojo que el INR es moderno, parece una clínica, no vayan a pensar que es un hospital como se puede considerar, ¿no? Tiene unas camas modernas, todo, parece una clínica. Es algo que no parece Ministerio de Salud. Y sus colchones son duros, pero no se puede sentar. Entonces, cuando el médico le evalúa, entonces ayer ha habido pues una discrepancia, ¿no? Cuando habló la terapeuta física, dijo que se sienta, ¿no? Cuando habló el psicólogo, dijo que tiene dolor.
¿Pero en dónde tiene dolor si no se ha quejado con nadie? El terapeuta ocupacional, no, no tiene dolor, ¿no? Simplemente no participa, no se hace mérito a esforzarnos porque no participa, no entiende. La señora es una señora de Ayacucho, que vive en el Rima, es pobre, no tiene un nivel de formación, es una señora que suda cuando le evalúa, cuando conversa, la presiona, suda, cuando lo ve al médico, tartamudea, o sea, yo al toque me di cuenta cuál era el problema, pues, ¿no? ¿Y qué deciden los grandes? Yo le digo a los médicos, yo le digo que ellos son el neocórtex, pues, ¿no? Nosotros somos los músculos. O sea, le doy esa diferencia, ¿no? El neocórtex y los músculos, ¿no? Entonces, yo lo fastidio así, pues, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Cuál era la propuesta? Hay que darle de alta, pues, ¿no? No mejoran. Ahora, en la práctica clínica, yo tengo una cosa bien interesante, ¿no? A mí me gusta evaluar siempre a los pacientes y mirar. Entonces, como ya se presentaba, es mi paciente, ¿no? Pero yo no soy el funcional encargado. El funcional encargado es otro. Entonces, pero tenía mi obligación de moral de verla y de explicarla. Entonces, ¿verdad? Si ella levanta el brazo, no llega. Más allá de 110 grados, por decir, ¿no? Pero cuando extiende la columna dorsal y lumbar, llega a 160. Voy a abrir la puerta un ratito. Ya, mira, ya. El cabello cansada. Ya. ¿Cómo? ¿Y? ¿Iba a casa? ¿El trabajo? ¿Acá? Ah, bueno. Que baje, pues. Ah, no, no. Bueno, entonces, biomecánica, neurobiomecánica, a ver. Entonces, ¿por qué le duele el hombro? Más fácil no puede ser. Repito, ¿no? Entonces, no, ya está sentadita así, levántela, no puede. Pero cuando se extiende la dorsal, llega más arriba. Sin embargo, hace la actividad así, le duele y le pinza, pues, ¿no? Le da el hombro doloroso, ¿no? Entonces, el razonamiento es fácil, pues, ¿no? El dolor de hombro se provoca por el mal control del tronco, porque no tiene control de tronco, no tiene extensión dorsal, entonces no se sienta bien, entonces el hombro pues no fluye. Miren, para que usted llegue a 180 grados o 60 o 70 tiene que haber extensión dorsal de la columna. De la señora, aparte de la antepulsión de hombro y la cabeza antepulsada. Tres cosas. Ese era el problema. Así que lo analizamos bien, abduce el brazo y gira y se apoya en este codo porque de frente no puede sentarse. Y al reducir el brazo rota externamente se sienta. Y se sienta por el lado derecho que le duele y por el lado izquierdo también. Obviamente la superficie es dura, la facilita, ¿no? Ahora otra cosa, ¿no? Cuando sienten a un paciente, a veces el paciente hace esto. Y esto es una contradicción en la neurobiomecánica, ¿no? Esto tiene que ser así. Tiene que ser de presión del mentón para que se alargue la cervical y la dorsal. Pues si se sienta así, no va a poder. Entonces, mucho cuando se sientan lleva la cabeza para atrás, ¿no? Además, esto activa el core si es que lo tiene. Y se sienta. Pero el problema es que cuando lo evalúan los médicos,
Los médicos no, pues no alinean, no estabilizan, no hacen la facilitación hábil, no lo hacen, simplemente háganlo. Y la señora se pone nerviosa, como que ve, hay una doctora que es así, y cuando justo le ve valor ese, entonces se bloquea, ¿no? Y eso le ha dicho la psicóloga, que cuando viene la doctora tal, se bloquea. Y la doctora tal le ha dicho se va de alta. Y bueno, pues, los que tenían que defenderla no la defendieron. En este caso, terapia física y terapia ocupacional. Y lo que sí me dio cólera es que terapia ocupacional diga, bueno, lo dejamos a disposición del médico. Ah, yo lo miré y yo hablé. Pues yo pienso todo lo contrario, y le expliqué. Todo lo contrario. Pues, yo voy a dar una opinión de este punto, ¿no? Entonces ya le di mi opinión, ¿no? Dice, se puso en debate, pues, ¿no? Pero hay algo que sí tenían razón los médicos. Mira, la señora tiene herida en el popó, en la zona interglútea. O sea, ¿no? En la zona entre un glúteo y un glúteo no hay una línea, ahí tiene una herida. Y como es gordita, no se ve la herida. Cuando se abren los glúteos se ve la herida, como una escaldadura, ¿no? Y como ella usa pañal y va a hacer cateterismo, va a meter la sonda, va a tener escapes y esa orina se va a ir a la parte de atrás y se va a humedecer la herida y nunca va a cerrar la herida. Ahí tiene razón. Ahí sí tiene razón. Entonces no se ve solamente el aspecto neurobiomecánico, el aspecto funcional, sino también se ve el aspecto visceral, de la vejiga, el intestino, ¿no? Como los pacientes modulares hacen cateterismo, ¿no? Para botar el residuo de la orina, cuando lo tiene ahí no pueden controlarlo, entonces tiene que hacer cateterismo. Y el cateterismo significa introducir un catéter para expulsar la orina previo masaje en una hora determinada. Eso generalmente en un inicio provoca escapes. Esos escapes se van a humedecer el pañal y van a humedecer toda la nalga. Una herida humedecida, ya saben que se refriega y no cierra nunca. Pero la solución es que se vaya a su casa. En su casa igual, ¿eh? ¿Cuál va a ser? Bueno, la cosa que se discutió, ¿no? Pero importante es que van a ver el aspecto del hombro, recién van a ver el aspecto de hombro, ¿no? Y el aspecto de hombro ya le han indicado, miren, le han indicado electroterapia, analgésica, corrientes, ¿cómo se llaman estas corrientes? Unas corrientes potentes, le han puesto láser, le han puesto todo. Pero yo les aseguro y les recontra aseguro, eso no va a mejorar más que con la manipulación. Ah, claro, quien le toque es el que debe sustentar eso, pues, ¿no? Quien le toque manejar. Entonces, eso se maneja con la manipulación, porque la extensión dorsal no la vas a sacar con la corriente. La anteposición ese es manejo. Y la corriente puede ser, pues, un segundo plano, ¿no? Tiene un efecto placebo en todo caso. Pero bueno, yo digo, ¿esa señora va a aprender a sentarse con todas estas condiciones? No. Cuando hay miedo, cuando hay ansiedad excesiva y cuando la persona no tiene las cosas claras, porque dice muchas cosas dice muchas informaciones a diferentes personas. O sea, a uno le dice esto, al otro le dice esto, o sea, como que no tiene definida una opción. Y eso es personal. Entonces, cuando la persona tiene esas, digamos, tienen puntos de vista diferentes en diferentes momentos sobre lo mismo, entonces eso no es positivo para un paciente. Entonces, hay algo negativo para el aprendizaje, que no tiene nada que ver con su cordura, que no tiene nada que ver con su nivel de conocimiento, de su preparación de instrucción, sino tiene que ver con su personalidad. Ya eso ya es un problema para el aprendizaje. Es por lo que usted comentó, profesor, que
hay sobre ansiedad o hay mucha ansiedad y esto ya no permite que haya una red de aprendizaje. Es decir, que en terapia No, de yo repente, considero justo, que la señora de joven, ujú. yo considero que la señora de niña y su esposo la maltratan. Yo llego a esa conclusión. Entonces la amígdala cerebral está Sumisa, hiperactiva. sumisa, miedosa, ansiosa. Pero El machismo es enemigo de mucha gente, sí, sobre concuerdo. todo en mujeres. Pero, o sea, pero yo entendí que se sentaba, pero luego no se sentaba. O sea, No, o sea, el ah, problema es que se siente, no se siente, no, ya se sienta, se va a sentar, ya, ese no hay problema. Eso que no lo hacen alguno lo va a hacer. El problema Se es su sienta por la herida forma que de presenta, más explicar. que nada. Nadie le cree, o sea, tiene una información acá, otra información acá, está indecisa, insegura, ¿no? Es porque esas personas inseguras es porque han sufrido algún estrés, algún maltrato, alguna forma, y eso viene desde sabe Dios. Ahora están entendiendo la teoría. Pero Ahora, dices, ¿qué vamos a hacer ahí nosotros? Ahí está ese es neuropsicología, ¿no? Esa es neuropsicología. Entonces, el terapeuta está preparado para las labores neuropsicológicas sin ser neuropsicólogo, ¿no? Por eso, con el enfoque que les voy a compartir, van a entender muchas cosas. Entendiendo muchas cosas, pueden ayudar en muchas cosas desde su campo. Volvemos un poco a la neurociencia cognitiva. Vamos de nuevo. A ver. Entonces, esto estábamos explicando. Tipos de plasticidad. Miren, ¿ah? La plasticidad Heppiana, ¿no? Por Donald Hebb. Dice, ¿no? En los años 1957 lo estudió. El aprendizaje heppiano de esta teoría de Hebb postula que si una neurona presináptica, la que envía la señal, activa repetidamente a una neurona posináptica, la que recibe la señal, la conexión entre ellas se fortalece con la repetición. Esto significa que la neurona posináptica se vuelve más sensible a la señal de la neurona presináptica en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no voy a necesitar más estímulos sobre la pre, porque ya lo hubo y ya creó un potencial. ¿Está bien? Esa es la famosa sinapsis no Heppiana. Eso se utiliza hasta ahora, ¿no? Tiene bastante rédito. Ahora, hay otro tipo de plasticidad, la estoy resumiendo, ¿no? Como que es la homeostática, ¿no? Que es el equilibrio global de la actividad sináptica. Es decir, una neurona envía información a otras neuronas, pero esa información que las envía es débil, ¿no? Débil, progresivamente esa información se va haciendo más fuerte y va englobando un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre el grupo de neuronas que están activadas. Entonces, aquí sería pues una equiparidad del conjunto de neuronas que reciben estímulos y que se fortalecen entre ellas, entendiendo que al inicio fueron débiles o subliminales estos estímulos y que después se reforzaron, ¿no? Y que digamos, por un principio de regularidad llamado homeostasis, se equilibra de forma global las redes sinápticas estimuladas.
la plasticidad funcional versus la estructural. La funcional es la que recibe información y la estructural es la que ya modifica las, digamos, se modificaron las estructuras del sistema nervioso, en este caso de las neuronas, ¿no? Una estimulación funcional puede ser, digamos, la información sensitiva, ¿no? Le damos información sensitiva a un grupo de determinadas sensaciones y que van por diferentes sistemas ascendentes y que van a llegar a diferentes estructuras. Las estructuras vendrían a ser las, las sinapsis de relevo. Primera sinapsis, segunda sinapsis, tercera sinapsis, hasta llegar al neocórtex o a la corteza. Entonces, lo funcional y lo estructural van de la mano, ¿no? Entonces, la funcional es la práctica, el entrenamiento. Y lo estructural es que ese entrenamiento ya genera proteínas, genera neurotransmisores y que ya, digamos, esos neurotransmisores se van a ir formando con estímulos cada vez menores. Otros tipos de plasticidad se van a ver en el campo clínico, ¿no? El SIN es la terapia de la restricción, ¿no? El SIN es una estrategia de aprendizaje aplicado por el concepto BOVA, ¿no? También por el concepto del INDT, también por el concepto, bueno, no lo he escuchado, no lo he visto, pero yo supongo que también más es BOVA, ¿no? Digamos, la terapia de la restricción, sobre todo de un brazo con respecto a otro brazo, ¿no? La terapia de la restricción es limitar el brazo funcional, ¿no? Para que no se mueva el lado funcional y liberar el lado débil para que empiece a mover. Es algo, digamos, tosco, grosero, agotante, pero que tiene evidencias de mejora, sobre todo a nivel de miembro superior. Otro tipo de plasticidad que se puede aplicar es la estimulación magnética transcraniana, ¿no? Se dice que esta estimulación magnética provoca cambios a nivel de, digamos, a nivel de axones, a nivel de cuerpos neuronales, por el cambio de polaridad, ¿no? Sodio, calcio, potasio y cloro, ¿no? Entonces tiene que ver con el impulso nervioso, ¿no? Con la despolarización del potencial de acción y con la repolarización del potencial de acción, ¿no? Entonces se van estimulando a nivel neuronal, a nivel axonal, a nivel dendrítico, con esta estimulación transcraniana a nivel del cerebro. Y obviamente también hay un tipo de plasticidad, es la estimulación eléctrica, ¿no? Sobre todo la estimulación eléctrica funcional como la aplicación del electrodo para la marcha, ¿no? Que implica una serie de electrodos sobre unidades motoras que tienen que ver con la marcha y que se van activando por circuitos, por sensores, ¿no? Que están programados a nivel medular. Es esto lo que yo estaba explicando, ¿no? Se refiere la homeostática a mantener una actividad neural dentro de un rango funcional, contrarrestando los cambios que podrían desestabilizar el sistema. Es un mecanismo de regulación que actúa para mantener un equilibrio o homeostasis en la actividad cerebral, ajustando las propiedades de las neuronas y las conexiones sinápticas en respuesta a cambios en la actividad. La estructural de cambiar su estructura física en respuesta a la experiencia, más sinapsis,
Implica modificaciones en las neuronas como el crecimiento de nuevas conexiones sinápticas, cambios en la forma y tamaño de las neuronas y la reorganización de las áreas cerebrales. Es un proceso fundamental para el aprendizaje, la adaptación y la recuperación de las lesiones cerebrales. El cambio estructural de las neuronas. Lo funcional es la capacidad del cerebro para realizar sus conexiones y funciones en respuesta a estímulos externos e internos a través de los sistemas ascendentes y descendentes. Básicamente se refiere a la habilidad del cerebro para trasladar las funciones de una región dañada a otra. Es decir, un hemicuerpo puede sustituir al otro, ¿no? Va a permitir la recuperación o la adaptación, o va a decir, va a permitir la recuperación o la compensación a nuevas situaciones, como el aprendizaje o la rehabilitación tras una lesión. Esta plasticidad funcional, cuando el paciente aprende algo sin guía, es lo que se llama plasticidad negativa. Los fundamentos neurocientíficos de la plasticidad, de la neuroplasticidad. Miren, la neuroplasticidad es la base celular y molecular del aprendizaje y de la recuperación funcional. Implica cambios en la sinapsis, crecimiento axonal y reorganización cortical. Evidencia al respecto son los estudios en modelos animales y humanos, ¿no? Con la tomografía, con la estimulación magnética transcraniana y la electroencefalografía. Muestran cambios corticales tras entrenamiento motor. Es decir, los cambios van a ir a nivel celular, a nivel de la neurona, base celular y molecular, a nivel de la sinapsis, neurotransmisores, a nivel de crecimiento axonal y organización cortical, este es a nivel de los sistemas ascendentes y descendentes, y reorganización cortical vendríamos a hacer el paleocorte. En ningún momento habla de neocorte. ¿Qué evidencias científicas hay más recientes? No se olviden. Si ustedes quieren dar un sinónimo a neuroplasticidad, existe neuroplasticidad. Vamos a redondear esto con una interpretación de lo que dice la neurociencia cognitiva de la siguiente manera. Salgo de esto un ratito para explicarles. Si ustedes me dicen a mí, ¿cómo defino yo la neuroplasticidad? Yo lo diría así, con toda la información que tengo, ¿no? A ver, la neuroplasticidad son cambios a nivel celular, a nivel metabólico, a nivel funcional, a nivel inconsciente y sobre todo a nivel consciente o neocorte. Y que estos cambios no solo terminan a nivel neocorte, sino que descienden de nivel neocorte a nivel inconsciente o paleocorte, nivel funcional, nivel metabólico y nivel celular. ¿Ok? Ahí está la diferencia. O sea, muchos De nos no. llegamos hasta arriba y ya llegó, ahora desciende, sí, pero la forma como desciende es de afuera hacia adentro. Y la forma como asciende es de adentro hacia afuera. Ahí ya lo redondeo. Entonces, la literatura dice que son cambios por niveles, ¿sí? Pero nunca las integra. Y segundo, nosotros la integramos de ida
de ascenso, a eso lo vamos a llamar epigenético, y de descenso, cinético. Ya con eso ya pues tienen esto, ¿no? Ahora, para terminar, yo no creo en la plasticidad, yo creo en el aprendizaje. No, o sea, yo, pues mi punto de vista, ¿no? Yo discuto la neuroplasticidad. Yo diría aprendizaje, pero Licenciado, no es el neocorte, disculpe, puede licenciado. ser Yo puede no, ser el neocorte, debería ser y como ven ahí, la plasticidad pareciera que se lo llevan los niveles subcorticales. Yo dije, cerebelo, núcleo de la base, hipocampo y corteza premotora. ¿Ya ve? Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? De punto de vista nada más. Tampoco creo en la inteligencia. ¿Dónde está el centro de la inteligencia? Cuando hablamos Dígame, de inteligencia ¿dónde podemos hablar de dónde está la habilidades. inteligencia? ¿Dónde está alguna estructura de la inteligencia? ¿Alguna vía de la inteligencia? No No, hay, no existen. no hay, pues. Mm. licenciado, Sí, se ha puesto a pensar, ¿no? Este niño es más inteligente que el otro. Yo diría, este niño resuelve los problemas, Claro, para ese problema mejor, ¿no? Más Pero rápido. sí Bueno, podemos hablar de habilidades, ¿verdad? pero para que tengas inteligencia tienes que tener experiencia, pues. Claro, pero justamente por eso se han creado aprendizajes y se han creado nuevas conexiones neuronales especializadas para esos aprendizajes. Pero Eso fíjate que ahí viene una discusión, ¿no? Por ejemplo, sí, Maradona se dice que es genio, nació genio, dice, ¿no? ¿Cómo puede decir que nació genio? O estaban predispuestas, tu sistema nervioso ha estado predispuesto para esa magia, ¿no? Del fútbol, ¿no? Pero bueno, ahí se discute, pues son casos raros, ¿no? Porque uno no nace, pues, con toda la inteligencia o el aprendizaje, ¿no? Uno profesor, adquiere el aprendizaje. pero en lo que somos buenos, no sea, o por ejemplo el caso de un cantante, de un bailarín, no sé, ¿no? Esas habilidades sí están explicadas en los hemisferios desde que yo he aprendido o sea, ¿Cuál, desde que cuál, he cuál? estudiado. O sea, las habilidades para lo que uno nace y se perfecciona y lo hace bien y lo haces de forma extraordinaria sin lo haberlo estudiado, sin haber un aprendizaje previo, ¿no? Y lo haces bien a la primera, por así decirlo. Eso ya, yo creo que eso ya viene, o sea, como nos explicaron, ¿no? En los hemisferios. La función de los hemisferios sí explica eso. Como por ejemplo de las inteligencias, las múltiples, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿no? De Goleman. Las de Goleman, exacto. A esa también discutimos. tiene que ver con algo que es Son sí reduccionistas. No, genético. no, 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 no. Yo te respeto tu opinión, pero sí, sí. Bueno, lo importante es que tenemos mucha teoría, ¿no? Bastante teoría para reformar, ¿no? Pero pónganse a pensar, ¿no? Vamos a suponer que la inteligencia exista. Si es que existe, yo les pregunto, ¿quién se recupera mejor? ¿El más inteligente o el menos inteligente? ¿Eso sería justo? ¿Sería justo? Es que también depende de qué tipo de inteligencia estemos hablando. Yo creo que la inteligencia No, no, no. Ah, sí, pues claro, si es emocional. múltiple, ¿no? Claro, claro. Si tú hicieras inteligencia múltiple desde ese punto de vista, sí, pues, ¿no? Claro. Pero yo podría decir, eh, oye, el que tiene menos condiciones no se puede recuperar. Sí, se puede recuperar. O sea, la recuperación no tiene etiqueta social. La recuperación tiene, para mí, ¿no? Los niveles de información que tiene su cerebro. Eso. pero licenciado, entonces la inteligencia viene a ser un tipo de aprendizaje, pues. Claro. Ah, si tú crees en la inteligencia, demuéstrame qué tipo de aprendizaje. Mm, El bueno, aprendizaje sí tiene estructura, pero claro, eso, por ejemplo, es un tipo de pero la aprendizaje. inteligencia no. ¿Dónde dice la estructura de la inteligencia? No, 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 no. Yo pienso, por lo que Ah, usted claro. diga, que la inteligencia viene a ser A un tipo ver, de aprendizaje de condicionamiento de mira, acuerdo a tu experiencia a ver, previa. ¿dónde nos cuestionamos cuando evalúas la inteligencia? ¿Sí o no?
Pero supongamos el ejemplo, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no? De la que tanto se habla. La inteligencia emocional. La persona ha sufrido distintos tipos de estragos emocionales que con el tiempo ha logrado pulir y ya sabe cómo comportarse dentro de una situación de estrés Claro. emocional, por así decirlo. Y evidentemente ese es un tipo de aprendizaje que la persona ha tenido durante toda su secuencia de vida Pero y tú lo le ha... podrías llamar inteligencia. ¿Ah? Y es un tipo de Tú le aprendizaje. podrías llamar inteligencia. Claro, la psicología moderna le llama inteligencia. Yo lo Sí, considero como puede ser. aprendizaje. Mira, yo no voy a oponerme a ello, pero cada uno argumenta su punto de vista, ¿no? Y está bien, está bien. Vamos a suponer que exista. Cuando llegan nuestros pacientes, nos puede decir de todo. Y respetamos eso. Pero nunca van a tener, digamos, es decir, hay indicadores, ¿no? Hay indicadores que te dice, esta señorita, este señor se va a recuperar, tiene potencial, ¿no? Ya tú ves como un alumno que es un interno, ¿no? Que tú ves que es, Señor, digamos, tiene actitud, conocimiento, motivación, investiga, respeta. Ese tiene un perfil, pues, ¿no? Es honesto, todo. Pucha, tú dices, este señor va a andar por buen camino, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? De repente otros puntos de vista no lo ven así y no lo consideran. Por eso es muy personal. El cerebro es personal, pero así como es personal, lleva toda la información social. En la sociedad no están los seres humanos, dicen, está la información. ¿Ya? Entonces, eso es bien complicado. Entonces, mi cerebro, mire, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me gusta a mí? El fútbol. ¿Por qué aprendí el fútbol? Porque de niño mis padres me llevaban a ver fútbol y jugaba fútbol. Desde niño jugaba fútbol, siempre he jugado fútbol. Toda mi vida. No se ha ido de mí. Así como estoy viejito, voy y juego mi partidito, ¿no? Cuando juego, juego con las mismas ganas de antes, ¿no? Entonces el profesor se desconoce cuando juega fútbol. Me van a ver gritando, me van a ver peleándome de repente, ¿no? Ese ya tengo mi información. Ya no me van a ver ahí tranquilo, ¿no? Me van a ver aguerrido, porque eso ya no lo puedo borrar. Claro, yo no falto el respeto a nadie, no insulto, no juego, pero con ganas sí juego. Eso no se va a ir de mi cerebro, ¿no? Y cuando juega mi equipo, por ejemplo, ahora han jugado los colegas del INR, yo estaba gritando, haciendo barra por las mujeres, por los varones, ¿no? En el baile, o sea, no dejo de arengar, ¿no? Motivo a mi gente, ¿no? Esa es mi forma de ser. Entonces, yo pinto pues para esas características, ¿no? Otras personas tienen otras características. Así es, pues, porque en mis células está esa información. Esa no la voy a desperdiciar, pues. El terapeuta no debería desperdiciar la información que tiene su paciente. Terminamos. Vamos a terminar ya. A ver. Entonces, los cambios se dan a nivel celular, metabólico, molecular, a nivel de la sinapsis, axones, a nivel cortical, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han visto ya evidencias de mejora con el entrenamiento a través de la resonancia magnética funcional, una expansión del área motora, ¿no? El área motora premotora y motora primaria después de la fisioterapia intensiva post-ACV. También la estimulación transcraneal directa facilita la plasticidad de la corteza motora primaria. Los entrenamientos orientados a tareas generan reorganización sináptica medible. O sea, cuando hacemos tareas. Este es un fundamento del concepto BOA, ¿no? Profe, disculpe, La creo que no he planeación. compartido pantalla. ¿No estoy compartiendo? No.
Y No, aprovecho la ocasión para hacer la pregunta. Cuando usted mencionó hace rato cambios en el ascenso, ¿se refería a los sistemas ascendentes? Sí. Ah, no, 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 no. Ahora te explico, ahora le explico. Y Espérate, voy a hacer cambios en el desde... descenso no me quedó claro tampoco esa En el Ya, parte. descenso me quedé también sin escribir, licenciado. Ahí Sí, 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 si lo podría repetir sería más, por sería supuesto, agradecido. Gracias. por supuesto, por supuesto. Ah, ya. En el, en el modelo, o sea, quitarnos la opinión de que la plasticidad solo se da a nivel celular o se da a nivel metabólico o a nivel de las vías o a nivel del paleocórtex. Quitarnos eso. La plasticidad ocurre simultáneamente en los niveles celulares metabólicos, en las vías, ¿no? Que están ascendiendo hasta el paleocórtex, neocórtex. A esta le vamos a llamar en sentido epigenético. Cuando decimos ascendente, estamos ya llevando la información epigenética ascendente. Y cuando decimos cinético, o sea, del neocórtex, paleocórtex y los núcleos subcorticales, vienen las vías descendentes. O sea, las vías ascendentes son epigenéticas y las vías descendentes son cinéticas. ¿Qué quiero decir con eso? Fácil. Las vías ascendentes se estimulan desde la piel, desde el cuerpo hacia el cerebro. En cambio, las vías descendentes se estimulan desde el neocórtex hasta el músculo. Ahí hay una diferenciación muy grande. Pero en la práctica clínica, las dos van así de inmediato. Son inmediatas, ¿no? Uno no sabe cuándo es primero, pero en todo momento estamos así. Pero si ustedes lo quieren decir, obvio, pues si yo necesito la motivación para moverme, descender. Yo necesito los estímulos para sentir y moverme. Eso es epigenético. Y ahí sí están hablando de cosas mayores, ¿ah? Ahí sí están hablando de cosas mayores. Voy a presentar lo que no había presentado. A ver, Ahora sí se ve. entonces, hay evidencia científica de la resonancia magnética funcional cuando mejora el área motora después de la intervención de fisioterapia. También hay evidencias de que la estimulación transcraneal directa facilita la plasticidad en la corteza motora primaria. Y aquí estamos a nivel de pelocórtex. En los entrenamientos orientados a tareas, funciones, genera reorganización sináptica medible. Entonces, cuando uno aplica en la clínica la neuroplasticidad, por ejemplo, puede aplicar las terapias siguientes. El SIN, que es la terapia del movimiento inducido por restricción. El TDCS, que es la estimulación transcraneal por corriente directa o la estimulación eléctrica funcional. El enfoque intensivo, repetitivo, motivador y que esté orientado a tareas también es una aplicación clínica de neuroplasticidad. Aquí viene algo interesante, la importancia del tiempo crítico post lesión para potenciar los cambios plásticos, que significa la estabilización de las vías respiratorias y circulatorias, la aplicación de medicamentos corticoides, neuroprotectores y la rehabilitación precoz. O sea, el tiempo crítico se refiere a que el paciente, una vez provocado el daño, tiene que tener intervención para estabilizar las vías respiratorias y circulatorias, la aplicación de medicamentos como el corticoides para desinflamar, neuroprotectores para evitar el daño de más muerte neuronal y una rehabilitación inicial precoz. Es un punto crítico. Bien, estas son las referencias. Mañana, la otra semana, hablamos de aprendizaje.
tipos de aprendizaje. Voy a pasar asistencia, por favor. Un ratito, ¿ya? Mañana, ¿a qué hora empieza la clase, Shaylee? 8. A las 8, ¿no? Ya. ¿Man está? 7:45. ¿Seguro? A ver. Profesor, disculpe, la hora se va a pactar porque quisiera saber si es que se va a hacer como hasta la 1:45, como está el horario, o probablemente sea antes. Esa duda sí Como quisiera es preguntársela. sincrónico y asincrónico, probablemente sea antes, yo le dejo una tarea, algo, pues, ¿no? Ya, Porque ok. se va bien agotador hasta la 1:45. Vamos viendo. A ver, depende también cómo estén ustedes, si cansan o no. De repente a las 8:20 empecemos, ¿no? Sí, yo creo que 8:30 más seguro, ¿ya? 8:30, Para que muchachos. descansen un poco. Tomar desayuno. Ahí un audio prendido. A ver, vamos a pasar a asistencia. Ya. A ver, atento, por favor. Abraham Hanson sí está, ¿no? Presente, profesor. Gabriel también está. Sí, profesor, presente. Bien. Aquino Mesa, Presente, profesor. Ávila, Presente, profesor. Cama, Cama, Casasola, Presente, Guamán, profesor. Castillo Aguado, Presente, profesor. Castro Bravo, Presente, profesor. Cerrón Carvajal, Presente, profesor. Chon Magíster, no se Agüero, escucha bien, se escucha un poquito bajo. Presente, presente, profesor Chion. ya. Choca Pérez, Presente, magíster. Chuchón, Presente, maestro. a ver, Chumbe, Presente, profesor. Fernández, Presente, magíster. Guevara, Presente, profesor. Guamancusi, Presente, magíster. Ignacio, Presente, magíster. León, Presente, magíster. Yangüento, Presente, magíster. Llerena, Presente, magíster. Medina, Presente, magíster. Morales, Presente, magíster. Olazábal, Presente, magíster. Uchok, Presente, licenciado. Ramírez, Ramírez, Presente, Ramírez, magíster. Reyelino, Presente, magíster. Rodríguez Santos, Presente, magíster. Ruiz Castañeda, Presente, magíster. Salgado, Presente, magíster. Sánchez, Presente, magíster. Soca, Presente, magíster. Soto Quispe, Marjorie Presente, magíster Soto. y Villar. Presente, magíster. Ya. La única persona que no me ha contestado, no sé, creo. Bueno, ya. Magíster, buenas noches. ¿Me permite una pregunta? A ver. Una pregunta respecto a las asistencias, porque en el curso que hemos pasado hay algunos que todavía tienen faltas y sí han ¿Sí? asistido. Y por ejemplo, la compañera Reyes Sandra les Sí, pidió faltas. ajá, tengo falta del día sábado 12 y yo no he faltado, magíster.
Ya, pues te voy a considerar. Si es que está ahí, te considero. Sí, está Pero ¿cómo lo has se llama? aprobado, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya. Ya, pues, voy a considerarlo. Reyes. Reyes Ah, Lino. Reyes Lino. Magíster, en Listo. todo caso, las faltas afectan el promedio, si tienen 2, 3 faltas, afectan el promedio de nota. Ah, si tiene más del 30%, sí, pues. Pero yo veo que ustedes son cumplidos. Sí, En nosotros todo caso, Shelly, o si alguien falta, no te dice el motivo, averigua por qué, porque puede pasar algo, ¿no? Puede estar enfermo, etcétera. Trata de que esté pendiente de los que faltan para yo considerarlo, porque después los pongo a falta y después se van del curso, entonces ahí sí hay un problema, ¿no? Porque para empezar les van a cobrar de nuevo. Pero si ustedes dicen ya me retiré, yo ya sé, entonces ya no lo llamo. Simplemente le pongo NSP. Pero eso sí es que faltan, ¿ya? Yo gracias. veo que no están faltando, yo veo que están presentes. Muy bien, colegas. Vamos a descansar. Mañana nos toca otro día arduo. Nos estamos viendo. Un gusto. Eh, duerman, duerman en neurociencias y neurociencia. Sí, Traten sueñen. Haciendo dice que cuando uno neuroplasticidad. duerme está más consciente que cuando uno está despierto, ¿no? Sí. Bien, Que no muy sé bien. qué. Buenas noches con todos. Un abrazo para Hasta Gracias ustedes. luego, por todo, licenciado. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, Buenas Magíster. noches. Buenas noches.